saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección Respondiendo por Biblia. Y hoy en Respondiendo por Biblia, ¿qué son o qué significan los 4 jinetes del Apocalipsis? ¿Qué son o qué significan los 4 jinetes del Apocalipsis? Vaya en su Biblia buscando Apocalipsis capítulo 6. Búsquelo, último libro de la Biblia, Apocalipsis 6, mientras hago una breve introducción. Si hay un libro profundo, interesantísimo y tremendamente revelador, es el libro del Apocalipsis. De hecho, su nombre evidencia las características del libro. Apocalipsis viene del griego apocalipto, que significa para nosotros revelación. Cuando hablamos de una revelación, es Dios corriendo el telón de los tiempos y mostrando anticipadamente muchas cosas que Él iba a permitir que sucedieran. Hay distintas formas de interpretar el libro de Apocalipsis y creo que todas son lícitas. Se puede interpretar espiritualmente, literalmente, preteristamente, es decir, como hechos ya cumplidos, futuristamente, desde la profecía, desde el lenguaje espiritual, y también primordialmente predomina un gran lenguaje simbólico. Y es en base a eso que vamos a comenzar a responder. ¿Qué son o qué significan los jinetes del Apocalipsis, los 4 jinetes del Apocalipsis? Simbolizan juicios de Dios. Simbolizan juicios de Dios. Y demostrémoslo por Biblia. ¿Encontró Apocalipsis capítulo 6? Bien, en Reina Valera 1960 habla de los sellos. Vamos a leer desde el versículo 1 al 8 y vamos a explicar. Dice así la palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes al aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Hay quienes ven el libro del Apocalipsis con recelo, con temor, con desconfianza, hasta con miedo. Algunos ni siquiera se atreven a indagar en estas palabras tan profundas y reveladoras, dado que les causa impacto. Pero déjeme decirle que el libro de Apocalipsis es el libro de la gran victoria de Cristo sobre el diablo y todos sus secuaces.
Comienza el libro del Apocalipsis en el capítulo 1 con la gran revelación del Cristo glorificado. Capítulo 2 y 3, Cristo enviando cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, que representan la iglesia en todos sus tiempos. Y de la misma manera representa el ideal de la iglesia. En el capítulo 4 tenemos la adoración celestial y tenemos un cuadro de lo que es, conforme a Biblia, el arrebatamiento de la iglesia. El capítulo 5 es un capítulo de transición, podemos decir, donde aparece el Cordero de Dios, que al mismo tiempo es el león de la tribu de Judá, Cristo en su esplendor, siendo el único capaz de tomar el libro sellado y romper los sellos. Hay que entender que cuando hablamos de un documento sellado, es un documento que tiene lacre. El lacre era un sello especial de autoridad de reyes, monarcas y gente de eminencia, que ponía ese lacre, ese tipo de cera, y sellaba un documento con su anillo real. Y Juan, el teólogo, a quien se le revela esta tremenda manifestación futura de eventos, se sorprendía de que quién podría romper y abrir los sellos, abrir ese libro, derecho de propiedad del universo. E interactúan con Juan ancianos y seres vivientes, 4 seres vivientes, que hablan del poder creador de Dios. Y es llamativo porque la respuesta es que solo Cristo es digno y es capaz de tomar ese derecho de propiedad y de abrir ese pergamino en base a romper los sellos. Entonces, aquí comienza a partir del capítulo 6 lo que se denomina en Biblia la semana 70 de Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 23 en adelante, la 70ª semana, o más comúnmente conocido como el periodo tribulacionista, los 7 años finales de la humanidad en cuanto al sistema de gobierno humano. Ahora bien, a partir de los sellos se presentan 3 secciones de 7 tipos de juicios. Algunos dicen que son 21 juicios diferentes, otros teólogos de eminencia postulan que en realidad son los mismos 7 juicios de Dios hacia el mundo pecador, la gente de aquel tiempo, que se van incrementando y llegan a presentarse 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira. Y al inicio de la rotura de los sellos, que involucra el tiempo del inicio de los grandes juicios de Dios contra la humanidad pecadora no arrepentida después del tiempo de la iglesia, es cuando en primera instancia aparecen 4 tipos de jinetes, los cuales se le llaman los jinetes del Apocalipsis. Aunque en primera instancia son 7 los juicios que dan pie de inicio a este periodo terrible de 7 años humanos. Estos 4 primeros juicios están simbolizados, representados o tipificados en base a 4 tipos de caballos de distinto color, y cada color tiene su connotación con el accionar que va a ocurrir, y el jinete que lo monta tiene que ver también con la situación puntual del momento en base al juicio de Dios que será derramado. El primer caballo tiene color blanco, y es aquí donde está la gran trampa. Este tipo de caballo representa una falsa paz. Ahora, ¿quién lo monta? Hay algunos que erróneamente dicen, este es el Señor Jesucristo, pero es imposible que sea. Usted lo va a hacer en casita, porque solo el Señor Jesucristo reaparece en el contexto de Apocalipsis 19, sí, montando un caballo blanco, pero especificándose por la forma de la vestimenta, por lo que tiene inscrito en el muslo derecho, que Él es el Verbo de Dios, con sus ropas teñidas en sangre, y tras Él una multitud de millones, también de jinetes montados a caballo, la iglesia. Ahora, aquí hay algo tremendo.
En Biblia, sobre todo en el lenguaje profético y escatológico, la profecía y los eventos finales, al igual que en Apocalipsis y en Zacarías, los caballos representan al menos dos cosas: tiempo de conflicto y guerra y tiempo de juicio de parte de Dios hacia el mundo. Entonces cada caballo va a representar un periodo terrible de conflicto, pero tras ese periodo terrible de conflicto, Dios mismo enviando juicio a la humanidad pecadora no arrepentida. El caballo blanco va a simbolizar la falsa paz, y el jinete de este caballo no es más ni menos que la bestia o el anticristo, en razón de que le fue dada una corona, es decir, no tiene autoridad propia como la tiene el Señor Jesucristo, sino que es una autoridad delegada. De hecho, cuando estudiamos a la par Apocalipsis con Daniel, nos damos cuenta que el anticristo se va a erigir en el poder apoyado por al menos 10 supernaciones. Junto a eso, también podemos entender que quien le va a delegar autoridad y poder, dominio, va a ser Satanás, permitido por Dios mismo. Y es llamativo que sale con un arco sin flecha y sale venciendo y para vencer. Ahora, ¿cuánto va a ser el periodo de su gobierno? 42 meses. 42 meses. 3 años y medio. Ese va a ser su gobierno real, de tiranía, pero va a comenzar con la falsa paz. Por eso en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 dice la Escritura: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque este mismo que va a plantear la paz, va a ratificar un tratado de paz, va a ser el que la va a romper. Entonces, caballo blanco, falsa paz, juicio de Dios a través del anticristo en tiempo preparativo. Bien, segundo caballo y segundo jinete. Caballo bermejo, rojo sangre. El caballo de color rojo sangre. Ahora, el que estaba montado trayendo la falsa paz, ahora va a ser el mismo que va a romper la falsa paz. Al que se le había dado un arco sin flechas, paz momentánea y falsa, ahora le es dada una gran espada para quitar la paz en la tierra. Por lo tanto, este segundo caballo simboliza el gran conflicto de guerra. Guerra. Conflicto bélico. Por lo tanto, sigue siendo este segundo jinete el anticristo, pero en su faceta de este hombre de pecado, inicuo, hijo de perdición, que después de la falsa paz va a llevar al mundo a grandes conflictos armados. Y fíjense la secuencia de los juicios. Versículo 5, el tercer sello roto, cada sello roto representa un tiempo de juicio, un tiempo de conflicto. Fíjense bien, era un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y aparece la idea de las 2 libras de trigo por un denario y las 6 libras de cebada por un denario. Aquí está hablando de la hambruna por la caída de las bolsas económicas. Aquí viene una gran caída estrepitosa de la economía mundial. Después de la falsa paz, de la ascensión del anticristo al poder, va a venir gran conflicto bélico, y esto va a traer y va a acarrear gran hambruna, porque se desestabiliza la economía mundial, no zonal, no de alguna nación, mundial. Pero es llamativo que aunque el trigo y la cebada tenían un precio exorbitante que no alcanzaba para el bolsillo de todos, no se permite dañar el aceite ni el vino. Aquí hay algo bien simbólico tras esto. Los ricos siempre van a ganar en medio de los conflictos. La idea del aceite y el vino se está hablando de la riqueza, de la ostentación. A eso no los toques. Siempre en medio de grandes conflictos
son los poderosos los que sacan ganancia. Dicho común, a río revuelto ganancia de pescadores. Pero también en una primera instancia, en medio de los grandes conflictos de persecución, porque también el aceite y el vino pueden representar de alguna manera a Israel, también Dios se va a encargar de guardar a un gran remanente de su pueblo para no ser dañado por la persecución y el ataque del anticristo. Bien, ahora vamos al cuarto jinete, obviamente cuarto caballo, en secuencia, cuarto sello que va a ser roto, cuarto tipo de juicio permitido por Dios al inicio de este periodo. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este se presenta solito. Se presenta solito. Es decir, ahora hay un cambio de jinete. Los dos primeros es el anticristo y los dos jinetes, en base a los juicios secuenciales, son las consecuencias de lo que inicia este hombre. Falsa paz, guerra, consecuencia directa, hambruna, consecuencia terrible, muerte. Cada color de caballo representa el accionar a ocurrir y los dos primeros jinetes son sin lugar a dudas el anticristo y los dos jinetes posteriores son las grandes consecuencias directas del inicio del periodo tribulacionista. Conclusión, consejo, consigna. Conclusión. El libro del Apocalipsis a veces cuesta discernirlo, pero viéndolo a la luz misma de la palabra, se puede interpretar correctamente. No nos olvidemos, es un libro de victoria. Consejo: siempre acerquémonos a la Biblia con reverencia, temor y temblor e indaguemos en ella. No nos quedemos solamente con lo que alguien dijo, sobre todo en tiempos de tanta información en redes sociales. Sea su trabajo y el mío indagar diligentemente las Escrituras para crecer en conocimiento y temor reverente a Dios. Consigna y lema para el día de hoy: vendrán grandes juicios a la humanidad, pero Dios librará a su pueblo. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavia a cada uno de ustedes. Resucitan los huesos. Sé que solo tú, sé que solo tú.